¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente luchar en una batalla de la antigüedad? ¿Esa imagen de miles de guerreros chocando en una carnicería interminable es precisa? Déjame decirte algo, olvídate de las películas de Hollywood. La realidad de la guerra antigua era mucho más estratégica y calculada. Hoy, en El Guardián de la Historia, viajamos al corazón de esos campos de batalla para desentrañar el arte del combate antiguo. La danza macabra de la batalla. Imagina la escena, dos ejércitos alineados, separados por apenas unos metros. Puedes sentir la tensión en el aire, el sonido de tambores y cuernos de guerra llenando el espacio mientras ambos bandos esperan la orden de avanzar. Pero ese primer choque no era tan caótico como podrías pensar. Cuando las líneas se encontraban, el enfrentamiento inicial era rápido, un choque breve y ensordecedor de escudos, lanzas y espadas que duraba apenas unos minutos. ¿Por qué tan corto? Porque ningún ejército podía permitirse un desgaste continuo y caótico. Las tropas de primera línea eran las más expuestas y sufrían un enorme desgaste físico y mental. La tensión de mantenerse firmes bajo una lluvia de proyectiles, mientras soportaban los golpes directos del enemigo, era brutal. Para evitar el colapso de estas líneas, los ejércitos desarrollaron un sistema de rotación. El choque inicial no era un ataque suicida, era un movimiento táctico cuidadosamente coreografiado. Después de ese primer enfrentamiento, ambas líneas retrocedían para reagruparse, lo que permitía a los soldados descansar y a los líderes evaluar la situación. Las tropas frescas reemplazaban a los combatientes agotados, creando una especie de relevo continuo. Este sistema no solo evitaba un desgaste innecesario, sino que también fomentaba la disciplina. En el fragor de la batalla, la organización era vital. Si un ejército perdía su estructura, se arriesgaba a una derrota catastrófica. Los líderes militares sabían que la victoria dependía tanto de la moral como de la fuerza, y mantener el orden entre las filas era tan importante como el combate en sí. Sin embargo, la verdadera clave de esta danza macabra estaba en los momentos de ruptura. Si uno de esos ataques lograba romper la línea enemiga, todo cambiaba. Una brecha en las filas podía desatar el caos, y el ejército en retirada quedaba vulnerable a una masacre. Esto se debía a que, en la antigüedad, huir del campo de batalla era el momento más peligroso. Sin la protección de sus compañeros, los soldados que huían eran presas fáciles para la caballería enemiga o los soldados que avanzaban tras ellos. Los ejércitos más exitosos, como el romano, se especializaban en explotar estas rupturas. Las legiones romanas, por ejemplo, utilizaban formaciones como el testudo o formación de tortuga, para avanzar de manera organizada mientras debilitaban las líneas enemigas. Una vez que detectaban una brecha, las tropas más móviles, como la caballería, se encargaban de perseguir y aniquilar a los enemigos en retirada. La danza macabra de la batalla antigua era un espectáculo tanto de fuerza como de estrategia. Los soldados no solo eran guerreros, eran engranajes de una máquina diseñada para maximizar el impacto y minimizar las bajas propias. Sin embargo, la presión psicológica sobre los combatientes era inmensa. Saber que el destino de toda una formación dependía de que mantuvieras tu posición debía ser aterrador. El truco griego, liderazgo y cohesión en batalla. En las batallas antiguas, mantener la moral y la cohesión de las tropas no era solo una ventaja estratégica, era la diferencia entre la victoria y el desastre. Los griegos, maestros en el arte de la guerra en formación, desarrollaron un sistema brillante para garantizar que sus ejércitos resistieran incluso en las circunstancias más difíciles. La clave, las líneas perfectamente organizadas. El núcleo de la estrategia militar griega era la falange, una formación cerrada en la que los soldados, llamados hoplitas, avanzaban como una unidad impenetrable. Cada hombre protegía no solo su propio cuerpo, sino también el del compañero a su izquierda con su escudo. Esto creaba una barrera casi impenetrable de escudos y lanzas, siempre que la formación se mantuviera. Pero, ¿cómo evitar que un soldado, aterrorizado por la avalancha de enemigos, rompiera filas y desmoralizara al resto? Aquí es donde los griegos mostraron su ingenio,
colocaban a los guerreros más valientes y experimentados en la primera línea. Estos hombres, elegidos tanto por su fuerza como por su coraje, daban el ejemplo y soportaban el mayor peso del combate. En la retaguardia, la situación era diferente. Allí se encontraban los soldados más confiables y sabios, no necesariamente los más fuertes, pero sí los que podían mantener el orden. Su tarea era doble: asegurarse de que las líneas avanzaran y evitar que los menos experimentados sucumbieran al pánico y huyeran. Estos hombres eran, en esencia, los guardianes de la moral del ejército. El miedo como herramienta de control. Para los griegos, especialmente los espartanos, la cohesión no se lograba solo con liderazgo, también se utilizaba el miedo. En Esparta, los desertores eran tratados con el mayor desprecio imaginable. Se les despojaba de sus derechos ciudadanos, se les consideraba una vergüenza para su familia y eran objeto de humillaciones constantes. Este estigma era tan poderoso que pocos se atrevían a huir, incluso en las situaciones más desesperadas. Este enfoque no era exclusivo de los espartanos. En muchos ejércitos griegos, los oficiales de retaguardia no dudaban en castigar a los soldados que mostraban señales de flaquear. A veces, esto incluía golpes o incluso ejecuciones sumarias para dar ejemplo. Aunque brutal, esta disciplina era efectiva para mantener las filas unidas. La motivación detrás del sacrificio. Para los soldados griegos, luchar no era solo una cuestión de supervivencia, era un deber cívico y un honor. Los hoplitas eran en su mayoría ciudadanos soldados que pagaban su propio equipo y se entrenaban juntos como comunidad. Luchar en la falange era, en muchos sentidos, una extensión de su vida cotidiana. Defendían no solo su patria, sino también a sus familias, amigos y vecinos que luchaban a su lado. Esta conexión emocional hacía que abandonar las filas fuera impensable. Perder una batalla no solo significaba una derrota militar, podía significar la destrucción de tu hogar y el sometimiento de tu pueblo. Por eso, los soldados en la falange griega se mantenían firmes incluso frente a probabilidades abrumadoras. Lecciones de la historia: cohesión frente al caos. El sistema griego de organización y liderazgo no solo era efectivo, también inspiró a otros ejércitos en la antigüedad. Los romanos, por ejemplo, adoptaron elementos de esta disciplina y los llevaron a un nivel superior con sus propias tácticas de rotación y moral. Sin embargo, lo que hizo único al modelo griego fue su énfasis en la comunidad y la identidad compartida. Imagina estar en la falange, hombro con tus compañeros, avanzando al unísono mientras una pared de lanzas enemigas se aproxima. Saber que tu valentía y tu resistencia no solo determinan tu destino, sino también el de toda tu polis, debía ser una experiencia a la vez aterradora y profundamente motivadora. Hoy en día, podríamos aprender algo de los griegos, como la unidad y la confianza mutua pueden superar incluso los desafíos más grandes. En las batallas modernas, aunque las tácticas han cambiado, la importancia de la cohesión y el liderazgo sigue siendo tan crucial como en los campos de batalla de la antigüedad. Las cifras que te sorprenderán: análisis de bajas en las batallas antiguas. Cuando pensamos en las batallas de la antigüedad, nuestra imaginación nos lleva a campos cubiertos de cuerpos y a ríos de sangre, influenciados por escenas épicas del cine. Sin embargo, los números reales de bajas nos cuentan una historia muy distinta, menos dramática pero no menos fascinante. Un contraste inesperado: victorias y bajas. Según estudios históricos como los realizados por Peter Connolly y Victor Davis Hanson, las bajas en las batallas de la antigüedad eran sorprendentemente bajas en comparación con las guerras modernas. En una típica batalla campal, el ejército victorioso perdía aproximadamente entre el 2% y el 5% de sus tropas, mientras que el derrotado sufría entre el 10% y el 15% de bajas. ¿Por qué esta diferencia tan notable? Todo se reduce a un factor crucial: la cohesión de las formaciones. Los ejércitos que lograban mantener sus filas intactas durante un enfrentamiento tenían menos probabilidades de sufrir grandes pérdidas. Por otro lado, si una formación se rompía,
el ejército derrotado quedaba a merced de la caballería enemiga y las armas ligeras, lo que aumentaba las bajas de forma dramática durante la retirada. La verdadera carnicería, después del colapso. El momento más letal de una batalla no solía ocurrir durante el enfrentamiento inicial, sino después de que una línea rompía filas y huía. Los soldados en retirada eran especialmente vulnerables, ya que abandonaban sus posiciones y escudos, convirtiéndose en blancos fáciles para la persecución. Un ejemplo famoso de esta dinámica es la batalla de Maratón, 490 a.C., en la que los atenienses derrotaron a un ejército persa mucho más numeroso. Durante el enfrentamiento inicial, las bajas fueron relativamente bajas. Sin embargo, una vez que los persas comenzaron a retirarse, las tropas griegas infligieron un número desproporcionado de muertes, demostrando cómo la cohesión y la disciplina podían convertir una victoria parcial en una masacre. El factor psicológico, la moral como arma clave. En el campo de batalla, la moral era tan importante como las armas. La percepción de victoria o derrota podía extenderse como un incendio entre las tropas. Un ejército que veía a sus compañeros huyendo podía fácilmente entrar en pánico, creando un efecto dominó que resultaba devastador. Por esta razón, los líderes militares, desde Leónidas hasta Julio César, ponían un énfasis especial en mantener la moral alta y asegurarse de que sus tropas creyeran en la posibilidad de la victoria. Los espartanos, por ejemplo, cultivaban una cultura de valor inquebrantable desde la niñez. Cada guerrero sabía que abandonar la línea no solo significaba la derrota personal, sino también una deshonra que caería sobre toda su familia. Este nivel de presión social y personal era suficiente para mantenerlos firmes incluso frente a fuerzas abrumadoras. Menos sangriento, pero no menos brutal. Aunque las cifras sugieren que las batallas antiguas no eran tan sangrientas como podríamos imaginar, no debemos subestimar su brutalidad. Las heridas por armas como lanzas, espadas y flechas eran horribles, y la falta de atención médica adecuada significaba que muchos heridos morían después de la batalla por infecciones o hemorragias. Además, no todas las bajas eran resultado del combate directo. Los ejércitos a menudo sufrían más pérdidas durante las largas marchas, las enfermedades y la falta de suministros que en la batalla misma. Este contexto nos da una visión más completa de los desafíos enfrentados por los guerreros de la antigüedad. El legado de las bajas controladas. Este enfoque estratégico y la limitada letalidad inicial en las batallas no era un defecto, sino una táctica deliberada. Los líderes militares sabían que sus ejércitos eran recursos preciosos y difícilmente reemplazables, especialmente en culturas como la griega, donde los soldados eran ciudadanos que también mantenían la economía local. Estrategia sobre brutalidad. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar la imagen sangrienta de las batallas antiguas que nos muestran las películas con la realidad histórica? Aunque ciertamente eran violentas y aterradoras, las batallas de la antigüedad eran mucho más estratégicas y calculadas de lo que podríamos imaginar. Menos emoción, más cálculo. Los líderes militares antiguos comprendían que el caos y la emoción no eran sus aliados en el campo de batalla. La organización, la disciplina y el control eran los factores que marcaban la diferencia entre una victoria y una derrota devastadora. Esta forma de abordar la guerra sentó las bases de muchas tácticas militares modernas en las que la planificación estratégica tiene prioridad sobre la simple fuerza bruta. Por ejemplo, los romanos perfeccionaron estas ideas a un nivel sin precedentes, desarrollando formaciones como la testudo, formación de tortuga, y maniobras coordinadas que les permitieron superar a enemigos numéricamente superiores. Los griegos, con su famosa falange oplita, hicieron algo similar, usando sus largas lanzas y escudos para mantener una línea impenetrable. La importancia de la moral y el simbolismo. Más allá de las bajas y las estrategias, la guerra en la antigüedad tenía un componente profundamente psicológico. La moral de las tropas, la confianza en sus líderes y la percepción de invencibilidad podían determinar el resultado de una batalla incluso antes de que comenzara. Por eso los antiguos enfatizaban tanto los símbolos de poder,
como estandartes, armaduras ornamentadas y desfiles ceremoniales. Estos no solo inspiraban a los soldados propios, sino que también infundían miedo en el enemigo. Lecciones del pasado para el presente. Si algo nos enseñan las batallas de la antigüedad es que el éxito no siempre está ligado a la fuerza bruta, sino a la combinación de preparación, estrategia y cohesión. Estas lecciones, aunque nacidas en campos de batalla antiguos, siguen siendo relevantes en campos tan diversos como los negocios, los deportes y la política moderna. ¿Y tú? Ahora que sabes cómo eran realmente las batallas de la antigüedad, ¿qué te sorprende más? ¿Te imaginabas algo tan calculado y estratégico? Deja tus comentarios abajo y comparte tus reflexiones. Por último, no olvides que el pasado siempre tiene más historias por contar. Si quieres seguir explorando estos temas, suscríbete y acompáñanos en esta fascinante travesía por la historia.